Vamos a hablar ahora con uno de los teoremas más importantes que veremos en este tema, sobre todo por las aplicaciones que tiene posteriormente. El teorema dice lo siguiente, tiene un enunciado que es el que aquí aparece. Dado un polinomio p de x, su valor numérico para x igual a a, es decir, fijaos que yo doy un polinomio p de x y yo digo, oye, quiero que calculéis el valor numérico de este polinomio para x igual a 8 o para x igual a 3. En este caso para x igual a, ¿no? En general. Es decir, p de a. Ya sabemos que el valor numérico de este polinomio para este valor es p de a. Es decir, sustituir el valor de x en ese polinomio. Pues este valor numérico coincide con el resto de esta división. Fijaos que esta división la puedo hacer por Ruffini. Pues el teorema del resto me dice, yo puedo calcular el valor numérico de un polinomio así, de la forma tradicional, p de a, sustituyo y veo cuál es el valor, o lo puedo calcular haciendo la división y quedándome con el resto. El resto de esta división coincide con p de a. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, venimos con esto aquí para escribir más cómodo y vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo os voy a dar un polinomio y el polinomio, no nos vamos a complicar mucho la vida, va a ser un polinomio de segundo grado que va a ser el x cuadrado menos 5x más 6 que utilizamos anteriormente. Además, este es un ejemplo que vamos a utilizar constantemente. Y os voy a dar un valor de x cualquiera, por ejemplo, x igual a 1. Bueno, pues el teorema del resto me dice que si yo hago la división, vamos a hacer primero la división. Vamos a hacer la división de p de x del x cuadrado menos 5x más 6 entre, fijaos, x menos a, pero nuestra a vale 1. Si divido entre x menos a y nuestra a vale 1, lo que estoy haciendo es dividir entre x menos 1. Y hemos dicho, ojo, que esta división la puedo hacer por Ruffini y eso hace que las cosas sean bastante más fáciles. Vamos a hacerlo por Ruffini. Un x cuadrado menos 5x más 6. Como aquí aparece un x menos 1, a la esquinita de Ruffini el opuesto, 1. Vamos a empezar. El 1 cae, 1 por 1, 1. Sumo, menos 4. 1 por menos 4, menos 4. Y fijaos que me está diciendo que el resto de esta división vale 2. Lo voy a colocar aquí en un color diferente porque luego volveremos a ver qué ha ocurrido. Vamos a calcular ahora cuánto vale p de 1. ¿Vale? Vamos a calcular cuánto vale p de 1. Fijaos que para el valor x igual a a, calculamos p de a y luego veremos que es igual al resto de esta división. Bueno, pues como en nuestro caso es x igual a 1, vamos a calcular p de 1. P de 1 será 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Esto es 1 menos 5 más 6, que esto vale 7 menos 5 y fijaos que el resultado vale 2. ¿Qué acabamos de descubrir? Que p de 1, que vale 2, coincide con el resto de la división p de x entre x menos 1. Eso es lo que nos está diciendo el teorema del resto. Al final lo que hemos visto es que p de 1 coincide con el resto de la división p de x, lo voy a escribir como p de x, y así evito escribir x cuadrado menos 5x más 6, entre x menos 1. Esto es lo que dice el teorema del resto, no dice otra cosa. Que el valor numérico de un polinomio lo podemos calcular como lo hemos hecho siempre, sustituyendo y operando, o realizando la división p de x entre x menos 1. Cuidado, ahora voy a hacer otro ejemplo donde la x sea un número negativo. Fijaos que cuando x vale 1, cuando tú divides entre x menos a, tú aquí divides entre x menos 1. Si esto fuese negativo, yo dividiría entre x menos menos lo que sea, y este sería positivo. Cuidado con eso. Bien, vamos a comprobar que si ahora la x es negativa, como hemos dicho antes, por ejemplo, el x va a ser ahora, vamos a poner un pelín más grande esto, pues menos 2, por ejemplo. Pues menos 2. Vamos a hacer lo mismo. Lo primero que voy a hacer es la división. Ojo, si hacemos la división, yo tendría que dividir mi p de x, es decir, mi x cuadrado menos 5x más 6, entre
x menos a, pero esto sería x menos a. Fijaos que x menos menos 2 yo lo podría escribir mucho más fácil así. X más 2. Y vamos a hacer la división por Ruffini. 1x² menos 5x más 6. Os recuerdo que como aquí aparece un x más 2, a la esquinita de Ruffini es lo opuesto. Menos 2. El 1 cae. Menos 2 por 1 menos 2. Esto vale menos 7. Menos 2 por menos 7, 14. Y fijaos que esto nos sale 20. El resto de la división sale 20. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale p de menos 2 por la forma tradicional y veremos cómo nos tiene que dar 20. Bueno, p de menos 2, cuidado con el signo negativo. Esto será menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2, más 6. Y esto es menos 2 al cuadrado, cuidado que se convierte en positivo, 4, menos por menos más, 5 por 2, 10, más 6, 14 y 6, pues fijaos que sale 20. Es que se cumple siempre. Y lo que acabamos de ver es que yo calcular p de menos 2 lo puedo hacer de dos formas, de la forma tradicional o calculando cuál es el resto de la división p de x entre x más 2. Importante, insisto, si aquí hay un menos 2, la división lo hago entre x más 2. Antes había un x igual a 1, aquí aparecía un 1 y yo dividí entre x menos 1. Pero fijaos que se cumple siempre. El resto de la división coincide con el valor numérico.